Muchos años que estoy con este libro. El desertor. Me decías que tenés una biblioteca de Malvinas. Tengo muchísimos libros. ¿Por qué te apasionaba tanto? Siempre sentí eso, de lo que tú hablabas hoy, de un periodo, lo que hablaba yo también, un episodio de alucinación colectiva. Me interesó muchísimo cómo trabajaban los medios ahí. Uno mira hoy los medios, que yo los tengo grabados, los periodistas que después fueron muy prestigiosos, y la posición que asumían era a favor de la dictadura, pero desembosadamente, de la dictadura argentina, que digo, no es la brasileña, todas las dictaduras son dictaduras, pero hay algunas que son particularmente sangrientas y siniestras. Entonces, creo que cómo operaron los medios, cómo operó la televisión, por eso yo le doy un rol, cómo operaron las comunicaciones, insisto, son las comunicaciones pre-internet, cuando ya es mucho más difícil mentir, desde el lado británico y desde el lado argentino. Claro. Eso se ve claramente incluso en la película de Margaret Thatcher, que te dan la versión norte, es Argentina es una banda de fascistas, que era el gobierno, y es una banda de fascistas como colectivo. Uh-huh. Esa es la frase de Margaret Thatcher. Y cuando decide hundir al Belgrano, que es el 2 de mayo, que es en realidad cuando empieza es el principio del fin, de nuevo, cuando lo deciden es notorio que también para Gran Bretaña fue un pretexto. Hay un libro, el libro oficial que sacaron muy anterior a estos que tú citaste, a que salen ahora con motivo de 30 años, lo mandó a hacer Tony Blair con el académico principal de historia, y ahí hay unas revelaciones, que fue hace 4 años, unas revelaciones interesantísimas. Por ejemplo, el temor que tuvo siempre Gran Bretaña, aliada de Chile, es que Chile invadiera Argentina por el sur, o sea, volviera a reivindicar la Patagonia sur y acceder porque el tema, viste cómo está dividido esa parte toda la recorrí todo el periplo de los personajes lo hice para... Ahora vamos a contar la historia. ¿Quién es el desertor? El desertor es un militar argentino, es de la Armada, pero es de la aviación militar naval profesional, sí. Está todo basado es como que uno cuando compone un personaje para tornarlo verosímil, persuasivo, para que yo pueda a Jorge contar la empatía, historia, claro. Tomo retazos de todo lo que pude. Estuve en un museo que hay en Río Gallegos, que es el museo más donde están las actas de puño y letra de la guerra. O sea, traté de que fuera lo más verosímil. Y ese militar de la aviación naval, que son de la Armada, pero de la aviación naval, que además es ingeniero aeronáutico, lo complejizo el personaje, pero es un militar argentino, un capitán que vive en Río Gallegos, tiene un hijo de 20 añeros. Él se entera de que cuando la inteligencia argentina, esto todo tiene muchos puntos que ocurrieron, cuando la inteligencia argentina vislumbra, no los medios, sino la inteligencia, los servicios de inteligencia argentina vislumbran que los van a aniquilar, porque ya desembarcaron en San Carlos, que desembarcan el 21 de mayo. El 21 de mayo desembarcaron y se terminó la guerra. Y la guerra terminó el 14 de junio. Planean eso que se llama fuego amigo, un operativo donde quieren involucrar al desertor. Y el desertor deserta a sabiendas de que está la amenaza. O sea, ¿cuál es el costo de desertar de la locura colectiva? Claro. A sabiendas de que está la amenaza de que al hijo, que es un ex conscripto, lo envíen a las Malvinas. Y ocurre eso, lo envían a las Malvinas, y eso no te puedo seguir con esa peripecia. Está bien, alcanza. ¿Hay alguna historia real o una mezcla de historias reales? No, hay muchas historias reales. O sea, todo lo que es recreación histórica es recreación, pero me he cuidado y me han asesorado. Encontré muchos asesores. Hay mucha gente argentina y británicos muy interesados en que se cuente una versión distinta, ni parcial ni militar. O sea, que no sea la historia de cómo operó la Royal Navy ni cómo operó la Fuerza Aérea. Hay mucha gente interesada, y bueno, tuve asesores calificadísimos, que también yo siempre les advertía, la última palabra la tengo yo, si tú asesorame para que sea verosímil, para que sea... Y entonces toda la descripción de los hechos, espero que no tengan errores. O sea, eso tú dirás, ¿a quién le interesa a una persona común que está leyendo una novela histórica donde el protagonista es un desertor y el costo de la deserción que es su hijo lo mandan a las Malvinas para amenazarme para que el desertor regrese y se entregue? En ese nudo, ¿por qué me importa que sea tan verosímil la minucia de la recreación histórica?
y bueno, es la obsesión de lo que le pasaba a Flaubert, o sea, son los que nos gusta la novela histórica. Me parece que cuidar la minucia le da verosimilitud, se torna realmente persuasivo, y yo logro que el conjunto lo lea como que es la verdad. Pero la verdad tiene adentro episodios que no están probados porque son la ficción, conjeturas. Claro. A veces nos asombramos con las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando la información nos ha traído cosas de Sarajevo, cosas de Irak, cosas de Afganistán, cosas que están ocurriendo o que han ocurrido en el mundo, las Malvinas, pero esa es la guerra. Exacto. Es decir, cuando no es que uno admita a la guerra o cómo se hace la guerra, sino que la guerra en el hombre siempre ha estado hecha así, sí, de cosas terribles, sí, de dramas humanos impresionantes, sí, ¿verdad? La guerra no es yo te tiro una bala y tú me tiras otra. Es la traición, es las pasiones más bajas para sobrevivir, es una cantidad de elementos que hacen a los sentimientos humanos más perversos. Y termina siendo, Jorge, como un laboratorio del comportamiento humano. Es un laboratorio extremo y muy racional del comportamiento humano. Y ahí podés ver realmente cómo reaccionan los seres que se dejan llevar por la multitud, cómo reaccionan los que piensan con independencia. ¿Qué es desertar en una situación, insisto con eso, qué es desertar en un episodio de locura colectiva? ¿Qué significa? Hay muchísimos, tú citabas ahí, hay muchísimos paracaidistas y marinos reales británicos que también, después de la guerra de las Malvinas, porque fue tan bizarro, tan loco, sí, tan desproporcionado, que abandonaban las fuerzas. Así como hay tanto trauma en el lado argentino, hay tanto trauma en el lado británico. Eso es apasionante y hay mucho texto, pero insisto, todo es texto de no ficción, o sea, bien, histórico. Bien. ¿Qué vamos a encontrar en esta novela de más de 300 páginas? ¿La guerra en sí mismo o los dramas humanos? Son las dos cosas. Tú puedes mirarlo de las dos maneras. Tú vas a ver la guerra con los dramas humanos o los dramas humanos en el escenario de la guerra. Yo lo hice desde el primer momento con esa doble óptica. Hay un lector, es como el fondo y la figura. Hay un lector que puede ver una novela de guerra como un drama humano y cómo reacciona ante esa situación irracional. Y puedes verlo lo contrario, un drama humano en un escenario de guerra. Depende cómo pongas la óptica del lector. Yo creo que está, al menos si esa fue mi intención, siempre está hecha para que el lector que quiere ver la guerra y un drama humano inserto en esa guerra lo ve de esa manera. Y el lector que quiere ver un drama humano en un escenario irracional y demencial como fue la guerra de las Malvinas, que es una guerra muy, insisto, muy peculiar. No es eso lo hablo con historiadores que tampoco lo cuentan porque parece chica porque son 74 días. No, es una guerra muy peculiar, muy singular, casi única. Claro. Por eso que el laboratorio ahí, el experimento del comportamiento humano, es un campo de pruebas es un laboratorio realmente apasionante. Y además agregarle, Jorge, que es en el fin del mundo. Hay que ir a la Patagonia Austral, hay que sufrir los vientos 180 grados. Los árboles en Malvinas están doblados 90 grados. Es realmente el fin del mundo. Es como pelearse por la luna. O sea, estás peleando por un territorio inaccesible al que previo a la guerra Argentina lo tenían en la bandera, lo tenían en los himnos. Gran Bretaña no sabía ni que existía. Eso lo cuenta bien la película de Margaret Thatcher. Cuando le cuentan, no tienen idea, no tienen militares que la protejan. Sí. ¿Leíste mucha literatura bélica? Leí María Remarque, Norman Mailer, algunos de los clásicos. Leí todo lo que pude, Jorge, pero particularmente lo que leí porque como yo iba a la ficción, yo no quería, además no hay novelas sobre esto, como te dije, hay una que es muy vieja. Lo que leí muchísimo son libros de no ficción de la guerra, tanto británicos como argentinos. Creo que haber leído desde el hundimiento del Belgrano, el rescate de los sobrevivientes, cada uno de los operativos de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval, el relato contado como dicen los títulos que tú citabas, los testimonios de los paracaidistas, de los marinos reales que actuaban además también como en guerras paralelas, los marinos reales contra los paracaidistas, y en Argentina lo mismo, la Fuerza Aérea peleaba como todo fue demencial, independiente de la Armada, independiente del Ejército. Sí. Donde la Fuerza Aérea en última instancia y la Aviación Naval de la Armada fueron los que quedaron mejor parados, o sea. Pero leí
todo lo que pude, hablé con muchísimo, como te dije. Me encontré gente que vino a Montevideo, digo, gente de altísima patente, esto en el caso argentino, de altísima patente, lo más alto, que todos por supuesto me pidieron que jamás lo citara, para revisar minuciosamente, pero la minucia extrema. Claro. Lo que, de donde yo inferí que yo me preguntaba, pero ¿por qué ellos quieren que cuente esta historia, que no es una historia escrita por un militar, sino más bien por un novelista, por un contador de historias? Y creo que también ellos entienden que para que se comprenda el conjunto tiene que tomar la parte de los personajes, de los personajes comunes y corrientes, porque si no es difícil que yo sienta empatía por un general o por un piloto, o por un paracaidista británico. Es difícil, en cambio es más fácil si yo me pongo en la piel de una persona local que está enfrente, que vive enfrente y que tiene el hijo ahí adentro. Claro. ¿No viajaste a Malvinas? No, es la gran asignatura pendiente. Hice todo el recorrido. Lo que pasa es que cuando yo empecé esto, Jorge, era muy complejo. Había un vuelo ahí de Punta Arenas, chiquito, un vuelo pequeñito, que estuve muy caro. Hice todo, me faltó ese... ahora es muy fácil ir, muy fácil. Se puede ir desde Santiago, en Chile, Santiago al sur. Antes se podía ir desde Montevideo. Antes de la guerra de Montevideo, pero y otra cosa que además hay que ir por la de uno, o sea, no quería ir invitado por nadie, o sea, yo no quería que nadie leyera el texto, o sea, claro. Yo tenía que ir por la mía. Claro. Pero perdóname, lo que sí hice, Jorge, es suplí esa falencia, que para mí siempre fue una falencia. Hablé y entrevisté con toda persona que estuvo en las Malvinas, antes, después, durante, los gasté, o sea... Está que bien. me contaban la minucia, el sur. Y el sur hice todo el periplo de los personajes, porque el personaje del desertor huye, ¿no? Eso lo hice exactamente, o sea, lo que cuento acá es donde caminé. Está muy bueno eso que decís. Fue una guerra en el fin del mundo. Le llaman el fin del mundo. Y hay otro libro que para mí es antológico, que habla de la Patagonia Austral, que se llama Barridos por el viento. Es una guerra donde están todos terminan barridos por el viento. Sí, el viento constante que hay en Malvinas. En Malvinas y en el Cabo de Hornos y en Tierra del Fuego y en toda la Patagonia Austral es impresionante. O sea, en Río Gallegos, frente a la ría, ahí donde... Río Gallegos en rigor no está en el océano, está a poquitos kilómetros del océano. El viento en Río Gallegos no te deja caminar, tenés que caminar con esfuerzo. Yo estuve muchos días en Río Gallegos en ese museo que hay hay que irse a Río Gallegos un montón de días. Imagino. Fue un sacrificio. Un libro que empezaste entonces antes que el libro La Sociedad de la Nieve. Sí, lo empecé exactamente en el 2003, o sea, no bien había terminado, terminé 99% asesinado y empecé esta novela. En rigor, Jorge, tú decías lo de las películas. En rigor, este libro fue junto con un guión. Yo fui al Sundance con esta historia, a Los Ángeles, un laboratorio en el año 2005, creo.